entonces hay mucha gente perdida que como que, bueno, pues sí, tan chévere que habla y todo, pero ¿cómo lo aplico a mi vida? Danos como 3 tips para que podamos aplicarlo y que sea más palpable al día a día de cada uno de nosotros. Pero digamos que algo válido es como comienzan a preguntarse en este momento cómo son los resultados que ustedes tienen actualmente con el dinero. Sí, porque es que hay veces, Emma, nos dicen, sí, hay que trabajar las creencias limitantes, pero yo ni siquiera a veces sé cuáles son mis creencias limitantes. Sí, porque a veces eso me encuentro en los talleres, es que yo Exacto. ni siquiera sé, yo no ¿Qué sé es mucho eso? del tema, ¿qué es eso? Uh-huh. ¿Sí? Entonces, para aclarar allí, haciendo el paréntesis, una creencia limitante es todo pensamiento o concepto que yo tengo negativo, si es negativo respecto a algo. Y yo ya lo he creído tan cierto que definitivamente eso se va materializando en mi vida, ¿sí? Bienvenidos a Snacks para tu vida, el podcast de Emagic. Me siento muy feliz de poderte acompañar en tu estilo de vida saludable. En este espacio hablaremos de salud, alimentación, maternidad, emociones y muchos otros temas que involucran una vida de bienestar. Conversaremos desde un punto de vista práctico para que puedas disfrutarlo como un pequeño snack para tu vida. Yo soy Emma Urdinola. Comencemos. Hola, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Snacks para tu vida. Hoy me encuentro con una invitada maravillosa. Ella es contadora pública, comunicadora social, es mentora y una gran persona. Te doy la bienvenida, Vivian, a este espacio. Me encanta tu trabajo, me encanta que podamos hablar de finanzas de manera práctica como lo haces tú a través de tus redes sociales. Hace unos años nos conocimos en uno de mis talleres y desde ahí te sigo de cerca y me encanta eso que transmites, que hablas de forma práctica como nos gusta hablar a nosotros aquí. Te doy la bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias a ti, Emma. Bueno, saludos a toda la audiencia, a todos los que van a escuchar y van a ver este podcast. Pues la admiración y el sentimiento es mutuo. La verdad es que también admiro mucho todo lo que estás haciendo, toda la evolución que ha tenido tu marca, que es notable, el contenido que entregas, que es de muchísimo valor. Así que, bueno, felicitaciones también por ese excelente trabajo que estás haciendo. Muchísimas gracias, Vivian. Mira, yo leyendo tu perfil, tú haces alusión a un término que a mí me gustó mucho cuando lo leí, porque tú te refieres a algo que ayudas a las personas a adquirir una conciencia financiera. ¿A qué te refieres con conciencia financiera? ¿O de qué se trata eso? ¿Qué es ese término de conciencia financiera? Bueno, Emma, a ese término me refiero cuando comenzamos a ver las finanzas como algo mucho más profundo y no algo tan técnico, ¿sí? Digamos que la información que muchas veces escuchamos allá afuera, digamos, es como de que tienes que aprender a hacer un presupuesto, tienes que hacer tu listado de tus gastos, y bueno, son muchas terminologías técnicas y la gente quizás se concentra mucho en eso, se concentra también en el tema de aumentar sus ingresos, el que es emprendedor quiere otra vez volverse a emplear, el que quizás es empleado quiere emprender y siempre estamos en esa búsqueda de querer más y más y más ingresos, ¿sí? Pero de nada nos va a servir podernos ganar todo el dinero de este mundo si no somos buenos administradores del recurso, ¿sí? Si somos buenos gestionadores de lo que tenemos. Entonces, desde allí parte el tema de la conciencia financiera, que es comenzar a gastar con una conciencia, sabiendo hasta dónde yo puedo llegar, ¿sí? Comenzar a trabajar también un tema mucho de mi mentalidad. Yo siempre hablo acerca de, yo siendo contadora pública, no fue la solución a todos mis problemas financieros, porque uno pensaría, alguien que asesora a empresas en temas contables, financieros, tributarios, pues uno pensaría que sus finanzas deben estar muy bien organizadas, ¿verdad? Pero fíjate que no, allí es donde podemos concluir que la parte técnica no es suficiente. Es muy importante, pero no es suficiente. Entonces hace falta algo más profundo, es donde hablamos del tema de la conciencia financiera que debemos adquirir. Sí, para mí definitivamente eso es como un 80% todo el trabajo que debes hacer en mejorar tus hábitos de consumo, en mejorar tu tema de tus creencias limitantes, el tema de tu mentalidad, del concepto que tienes acerca del dinero, y un 20% ya es toda esa parte técnica que les hablé al inicio,
Sí, vamos a hacer un presupuesto, en qué voy a invertir esto, aprender de criptomonedas, de forward, bueno, tantos conceptos financieros que existen. Eso para mí es solo un 20%. Oh, ok, o sea que dentro de lo que tú llamas conciencia financiera, bueno, mira, en mi ignorancia yo creía que el presupuesto era básico y fundamental para cualquier manejo, así sea mínimo, pues del dinero. Nosotros aquí en la casa con mi esposo tenemos un presupuesto, pero pues ahí venía el tema yo también, o sea, yo tengo algunas bases contables y financieras porque yo tengo formación profesional de negocios internacionales. Entonces, pues digamos que yo sé algo de cómo establecer un presupuesto, pero para las personas que no saben nada ni tienen esas bases financieras porque simplemente sus carreras profesionales no les dieron estas bases, ¿cómo establecer entonces esas prioridades? ¿Cómo hacer que eso que yo consideraba básico, que era un presupuesto, o sea, como de, ok, vamos a mirar a ver cuánto gastamos, cuánto nos entró, cuánto nos queda y para ahorrar y no sé qué? Entonces, ¿por dónde empezamos? Imagínate que eso que llamamos presupuesto, muchas personas lo hacen ver como, algo, mejor dicho, el cálculo aritmético, mejor dicho, aquí el álgebra de Baldor. Y es algo muy simple, simplemente hacer el listado de tus ingresos, hacer el listado de tus gastos y comparar. Es decir, bueno, estos ingresos que tengo en un periodo determinado, ¿cómo voy a hacer para poder cubrir? Perdón, esos gastos que tengo en un periodo determinado, ¿cómo voy a hacer para cubrirlos con estos ingresos? ¿Me alcanza, sí o no? Y es como gestionar ese recurso. Entonces, a la hora del test es como una suma y una resta, ¿sí? Pero si tú no tienes una conciencia financiera, ¿sí? Pues ni siquiera te vas a tomar el trabajo de hacerlo, porque hay mucha gente que sabe, y sabe que es un presupuesto, y sabe que lo debe de hacer, pero no lo hace. Y no lo hace porque no hay una conciencia financiera. Entonces, desde allí tenemos que partir. Es un cambio de mentalidad, un cambio en donde yo tengo que saber que yo debo tener el control de mi dinero y no el dinero tiene que tener el control sobre mí. Sí, yo soy la que le tengo que dar la instrucción al dinero de hacia dónde se debe ir. Y muchas veces el dinero nos controla y mantenemos en una vida de escasez porque sencillamente no hacemos eso. Es decir, no le damos la instrucción al dinero hacia dónde se debe ir. Entonces el dinero se va a cualquier parte y siempre vamos a estar a fin de mes. ¿Qué pasó? ¿Por qué la plata no me rinde? ¿Hacia dónde se fue el dinero? Sí, pasa como si el dinero se nos fuera como agua entre las manos. Y ese es el vivir de muchas personas. ¿Por qué? Porque pueden conocer estos términos, porque te lo digo que a través de mis mentorías, yo sé que hay gente la gente sí, yo sé que es un presupuesto, yo sé que tengo que hacer mi listado de mis gastos, yo sé, pero no lo hace, sí, no lo hacen. La gente sabe lo que gana y sabe que no puede gastar más de lo que gana, pero aún así lo hacen, ¿sí? Entonces allí es porque falta una conciencia financiera, ¿sí? Y todo eso obviamente está muy relacionado con el tema de las creencias limitantes que están arraigadas desde nuestra infancia, debido pues a nuestra crianza, al entorno en el que nos criaron, a lo que quizás hemos escuchado a través de los programas, de las novelas, de todo el contenido que es lo que vemos o lo que escuchamos, de lo que nos han dicho en la universidad, en el colegio, todo eso hace que vayamos formándonos y eso es lo que hace el reflejo de lo que somos ahora, ¿sí? En nuestra etapa de adultez y son las decisiones que tomamos. Yo siempre hago un ejercicio en mis talleres y yo les digo a las personas, imagínense que ustedes estamos viendo aquí un árbol de limones, ¿verdad? Y les pongo el árbol de limón así grande en pantalla y la gente, ay, sí, ¿qué ven ahí? Un árbol de limón, ¿verdad? Entonces, imagínense que tienen allá al frente un árbol de limón. Yo nunca voy a esperar que ese árbol que estoy viendo de limón, pues me vaya a dar un fruto, por ejemplo, de manzana. Nunca va a pasar. Sí, la naturaleza es perfecta y un árbol de limón jamás me va a dar una manzana, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sus semillas fueron de limón, ¿sí o no? Y no me va a dar un fruto distinto. Entonces, a veces en nuestra vida queremos unos resultados distintos cuando las semillas que hemos sembrado no han sido esas. Entonces, yo quiero una vida de abundancia, pero ¿qué hay sembrado? Desde mi niñez, desde mi crianza, incluso lo mismo que yo me digo, ¿sí? Respecto al dinero, ¿qué es lo que yo he sembrado a lo largo de mi vida? Es decir, yo he sembrado, ¿sí?
semillas de limones, pues siempre voy a tener el mismo resultado, que es un fruto de limón. Si yo siembro manzanas, pues voy a tener manzanas. Entonces, todo va muy relacionado con eso. A veces tenemos unos resultados en nuestra vida, hablando pues del tema financiero, y uno dice, pero ¿por qué? Yo me esfuerzo, yo trabajo, gano bien y no sé qué es lo que pasa. Entonces, mira que es un tema más de conciencia, es un tema de trabajar mucho mi tema de mi mentalidad y definitivamente de sanar esa relación que yo tengo con el dinero. Entonces, yo puedo ser, digamos, un fiel testimonio de eso, Emma. Hasta que yo no hice ese cambio de chip, mi situación financiera no cambió. Sí, no hubo una evolución, no hubo un cambio. Vamos entonces a parar ahí para plasmarlo un poquito como más visible. O sea, porque para mí es claro que se trata de un cambio de mentalidad, un cambio de visión y de pronto desaprender hábitos, ciertos hábitos, para reaprender otros nuevos en el ámbito financiero, ¿sí o no? Pero entonces danos 3 hábitos para empezar, o sea, ¿por dónde empiezo? No, pues sí, yo me levanto hoy y digo, bueno, hoy voy a ser abundante y empiezo a ser abundante o cómo arrancamos, porque entonces hay mucha gente perdida que como que, bueno, pues sí, tan chévere que habla y todo, pero ¿cómo lo aplico a mi vida? Danos como 3 tips para que podamos aplicarlo y que sea más palpable al día a día de cada uno de nosotros. Me encanta eso que dijiste, porque de eso también hay mucho en el mercado, ¿no? Hay mucho tema de afirmaciones, de decretos, y todo eso es maravilloso y es muy lindo, pero eso solo tampoco hace nada, ¿sí? Entonces, nosotros definitivamente, nosotros somos una parte intangible y somos una parte tangible, y por eso es que hay que trabajar las dos partes, ¿sí? Entonces, a veces trabajamos mucho esa parte intangible de decretos, afirmaciones y de conciencia, pero se nos queda aquí chueco con lo otro. Y tienes toda la razón en ese sentido. Mira, lo primero, yo siempre empiezo por el tema de la mentalidad, ¿sí? Y es, vamos a trabajar ese tema de las creencias limitantes, hay que trabajarlo con un sentido de urgencia, ¿sí? Porque podemos acá elaborar todo el plan financiero, yo te puedo estructurar todo y te puedo planear todo el año 2022 que va a ser exitoso para ti y podemos hacer el listado de gastos, presupuestos, bueno, todo, pero si no hay un cambio de chip no va a pasar nada tampoco. Entonces, lo primero es comenzar a abordar ese tema de creencias limitantes, es ahondar. Yo tengo unas guías, digamos, pues muy prácticas para trabajar ese tema de creencias limitantes, pero digamos que algo válido es como comienzan a preguntarse en este momento cómo son los resultados que ustedes tienen actualmente con el dinero. Sí, porque es que hay veces, Emma, nos dicen, sí, hay que trabajar las creencias limitantes, pero yo ni siquiera a veces sé cuáles son mis creencias limitantes. Sí, porque a veces eso me encuentro en los talleres, es que yo ni siquiera sé, yo no ¿Qué sé es mucho eso? del tema, ¿qué es eso? ¿Sí? Entonces, para aclarar allí, haciendo el paréntesis, una creencia limitante es todo pensamiento o concepto que yo tengo negativo, si es negativo respecto a algo. Y yo ya lo he creído tan cierto que definitivamente eso se va materializando en mi vida, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con un ejemplo muy básico. Si a mí todo el tiempo me dijeron que yo era muy fea de niña, muy fea y muy fea, yo ya me lo creo tanto que yo siento de verdad que yo soy fea. Y así mismo va a ser mi comportamiento, mi seguridad, eso se va a reflejar hacia afuera, ¿sí? Entonces, así mismo comienzan a arraigarse esas creencias limitantes y van materializando mis resultados. Entonces, lo primero que yo les digo es, piensen en este momento cómo están siendo los resultados que ustedes tienen respecto al dinero. ¿Están a gusto con su situación actual respecto al dinero? No, Vivian, la verdad es que yo siempre a fin de mes me quedo corta, la verdad es que yo trabajo mucho y gano muy bien, pero la plata no me rinde. Vivian, la verdad es que tengo muchos excedentes de liquidez y tengo mucha plata, pero la verdad es que no sé ni siquiera qué hago con el dinero, soy una compradora compulsiva, la verdad es que yo soy un ahorrador que prácticamente ya soy muy tacaño, como que quiero acumular todo. Sí, o sea, es como piensen en este momento cómo es su relación con el dinero. Y eso va a estar muy relacionado con las creencias limitantes que ustedes tienen, ¿sí? Quizás si esas personas que vamos a un restaurante y nos cuesta muchísimo trabajo quizás pagar por un plato y decimos, y todo nos parece costoso, y como que sentimos que las experiencias no valen como lo suficiente como para, o sea, costar eso, entonces yo digo, no, es que eso vale muchísimo. Si yo siempre y estoy todo el tiempo como reflexionando sobre eso, que todo es muy caro, no vamos allá porque allá es muy costoso,
ahí tengo una creencia limitante, si es que no me siento merecedora de una buena experiencia. Entonces, Claro. por ahí se va yendo la cosa. Eso es un, digamos, es como una de las características para yo comenzar a identificar mis creencias limitantes. No, mira, yo no puedo tener una tarjeta de crédito porque yo soy un desastre manejando las tarjetas de crédito. Entonces, hay que ir empezando a ahondar cómo están siendo los resultados que ustedes tienen respecto al dinero ahora. Hagan un listado de todos esos comportamientos que ustedes saben. Uno en el fondo sabe cómo es, ¿sí? Entonces, comiencen a hacer esa evaluación y comiencen a reemplazar todas esas creencias limitantes que tengan respecto al dinero por algo contrario, ¿sí? Por algo contrario, por lo positivo de esa creencia, ¿sí? Y entonces es comenzar a hacer ese trabajo y ese cambio de mentalidad. Es un tema de mucha, vuelvo y lo digo, de mucha conciencia, un trabajo que se tiene que hacer con intención, ¿sí? Lo debo de hacer. Hay muchas maneras de abordar las creencias, digamos que en los talleres, digamos que lo hacemos así, ¿sí? En mis talleres lo hacemos. El segundo paso, después de que yo ya como que comienzo a entrar en conciencia, ¿no? Sí, definitivamente yo soy una compradora compulsiva, listo, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos ahora sí a ejecutar el plan. Ese plan, hay algo que allí se los dejo de tarea, algo que yo le llamo las personalidades financieras. En YouTube, en Internet hay mucha información acerca de eso, incluso hay un libro acerca de las personalidades financieras. En este libro habla de que hay 8 personalidades financieras y hay unas que son más dominantes en mí, así como, no sé si has tenido la oportunidad de leerte un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor, ¿sí? Que es muy... Sí, sí, sí. Como cada quien tiene una personalidad para amar, pues así también tenemos una personalidad financiera para gastar, Para ¿sí? el dinero. Para gastar, para invertir. Entonces, ese libro aborda muy bien ese tema de las personalidades financieras. Y yo cuando comienzo también a descubrir también yo cómo es mi perfil financiero, eso también me va a ayudar mucho a ejecutar un plan. ¿Por qué? Porque yo no le puedo pedir al que es cuadriculado y al que quizás tiene un perfil financiero gobernante, que es una de las personalidades, a que me haga un plan súper flexible y como que vamos a invertir y vamos a hacer esto y digamos, porque a él le va a costar muchísimo, porque su personalidad no le da. Entonces, el plan financiero también tiene que ir muy acorde con mi personalidad financiera. Entonces, es muy bueno que comencemos a identificar cómo es mi perfil financiero. Eso es clave también en este camino, ¿sí? Hacia yo querer evolucionar en esta área. Y también me va a ayudar a que, Emma, cuando yo tengo una alianza con alguien o voy a hacer una sociedad, es muy importante yo comenzar también a leer cómo es mi socio financieramente hablando. Y así voy a poder ser un poco más compasivo con el otro y no tan crítico también y entenderlo un poco más. No es que él sea tacaño, es que él tiene una personalidad financiera que es acumulador. ¿Sí? El acumulador tiene unas cosas buenas, pero también tiene unas cosas que tiene que trabajar. Entonces comienzo como a entender un poco más Entonces, o sea, también ya estamos aquí aprendiendo otro concepto que hay personalidades financieras. Yo eso jamás lo había escuchado. Mira, súper chévere está ese tema porque incluso cuando hablas de sociedades, entendemos que el matrimonio también es una sociedad. Entonces, a nivel familiar, ¿cómo pueden influir las finanzas desde el núcleo, que es el matrimonio, y extenderse hacia una, pues puede decirse, relaciones tóxicas con los demás, desde lo que yo soy como en mi personalidad financiera? O sea, ¿cómo llegar a relacionarnos más cómodamente con el otro, entendiendo su posición con el dinero? Eso es súper importante y yo he visto que hay 1000 sociedades que se derrumban precisamente por falta de entender esto que pues acabo de hacer puff, porque no lo conocía y para mí ha sido como un despertar aquí en este tema. Vivian, ¿cómo hace la persona que quiere ahorrar, pero que no lo ha logrado precisamente porque no sabe cómo gestionar su dinero y está lleno de deudas? O sea, ¿cómo empieza de pronto a decir, bueno, vamos a ahorrar, o cómo gestiona esa parte del ahorro que es tan importante, entiendo yo, a nivel financiero, no como para retener el dinero, sino para tener un colchón porque, pues, por un futuro o por alguna eventualidad o por algún viaje o lo que sea? ¿Qué recomiendas tú en este tema? Dijiste algo clave, no por retener,
porque es que a veces tenemos un concepto del ahorro que simplemente es guardar dinero sin ningún propósito. Y no, el ahorro debe de tener un propósito. Entonces, esa es una de las primeras claves para yo empezar a ahorrar. Mi ahorro debe tener un propósito. Si yo no voy a ahorro porque sí, no, voy a ahorrar ahí como por si alguna cosa pasa. Si yo le debo poner incluso un nombre a ese ahorro, debo bautizar ese ahorro. Eso va muy acorde con el plan financiero, por ejemplo, que yo tengo para este 2022, ¿sí? Entonces, Emma no va a ahorrar con el mismo propósito para el cual yo voy a ahorrar, por ejemplo, porque tenemos situaciones financieras distintas, planes financieros distintos, estamos en etapas financieras quizás distintas, ¿sí? No es lo mismo, no es un estándar para todo el mundo. Entonces, quizás hay una persona que diga, no, yo no tengo, y lo voy a hablar así porque eso es el día a día, es con lo que me encuentro, ¿sí? Claro. Yo no tengo lavadora, y no, hace mucho tiempo yo quiero tener, ahí sí, porque sí, entonces una ama de casa, para ella es muy importante eso. Entonces, en su plan financiero de este año, pues está a ahorrar para comprarse la lavadora. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer uno cuando tiene un plan? Pues vamos a empezar a volverlo, para materializarlo, yo le tengo que poner primero que todo, pues fecha a ese plan. Sí, le tengo que poner una fecha, me la voy a comprar en noviembre. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer cuando estamos hablando de números? Pues yo tengo que cuantificar eso. ¿Cuánto me cuesta llevar a cabo ese proyecto, ese plan, esa meta? Sí, entonces a la lavadora me cuesta, no sé, 800,000 pesos. Ah, listo. Voy a hacer el ahorro de en 8 meses en 100,000 pesos. Ya me la puedo comprar. Sí, pero es haciéndolo así, estructurándolo así con un paso a paso, porque a veces la gente tiene muchos sueños, muchos proyectos y habla mucho, pero no lo materializa es porque no ejecuta el plan, nos quedamos aquí cortos, ¿sí? Entonces, se queda en palabras. Exacto, entonces tiene que ser listo, ¿cuánto cuesta? Listo, entonces lo voy a dividir en 8 cuotas, me toca ahorrar de a 100,000 pesos, ¿sí me alcanza o no me alcanza ese ahorro? No, me alcanza es cuotas de 50,000, listo, entonces me voy a demorar un poco más para poder tener esa lavadora. Y Entonces, si tengo deudas, Vivian, qué pena bueno, te ahí es interrumpo. algo Si que, tengo deudas, ¿cómo hago ahí o sea, cuánto destino para la deuda y cuánto destino para el ahorro o cómo se maneja de pronto en ese caso? ¿O le doy prioridad a la deuda y no al ahorro o al contrario? ¿Cómo se hace? hay una falsa creencia también respecto al ahorro y es que yo tengo que ahorrar demasiado. Entonces, a veces sentimos que si, por ejemplo, yo ahorro en el mes 50,000 pesos mensuales, porque pues eso es para lo que me alcanza en estos momentos, te sentimos como que no, pues no vale la pena. ¿Qué voy a ahorrar 50,000 pesos al mes? Pues eso no es nada, ¿sí? Entonces, no lo hacemos. Entonces, yo siempre le enseño a la gente, mire, empiece así sea con algo mínimo, pero arranque, porque lo importante es comenzar a adquirir el hábito, que es lo más difícil, ¿sí? Entonces, arranque. Yo a mis amigas siempre les digo, y la gente que está conmigo, los regalos de Navidad, yo sé que la gente es el tormento de diciembre, eso es el hueco allí de todas las Navidades, en enero, la gente, porque diciembre obviamente deja un vacío muy grande en nuestras finanzas, ¿verdad? Pero porque no planeamos. Entonces yo digo, desde enero comiencen a hacer el ahorro programado para sus regalos de Navidad, ¿sí? Con 50,000 pesos, 100,000, lo que te alcance, ¿sí? Entonces digamos que lo primero es romper esa falsa creencia de que si yo ahorro muy poquito, pues no vale la pena. No, no pensemos eso, empecemos con adquirir el hábito, pero sí es importante, Emma, que comencemos a adquirir el hábito, porque eso es lo que hace que comencemos a tomar conciencia. Y eso es lo que hace que comencemos a tener ese cambio de mentalidad. Quizás cuando ya mis ingresos aumenten, yo ya estoy organizada, sí, pero empiezo así sea desde lo mínimo, pero ya a trabajar con orden. Mira, yo pienso de que cuando no ordenas, no llega la prosperidad. Eso es verídico, Emma. O sea, cuando tú no ordenas, no puedes esperar ser próspero, ¿sí? Porque definitivamente la prosperidad va a llegar, pero cuando tú estés en orden, ¿sí? Entonces hay que empezar así sea desde lo mínimo. Sí soy de las que pienso y de las que les recomienda mucho a las personas que asesoro es de que las deudas deben ser una prioridad. Eso sí, mejor dicho, a esa culebra hay que, mejor dicho, por la cabeza darle con toda, pero sí hay que empezar por ese lado. Primero porque tiene un costo financiero muy alto, ¿no? Llámese deudas con los bancos, también me encuentro gente que tiene con gota a gota, porque es una realidad. Claro, ¿Sí? ajá. Entonces, depende del tipo de deuda que tengas, pues a eso hay que comenzarle a dar prioridad. Hay muchas maneras de comenzar a abordar la deuda. Lo importante, y que es algo que a veces la gente no tiene esto,
saca tu listado de las deudas que tienes. Es la primera tarea que yo les pongo a hacer, porque a veces yo le pregunto a la gente, listo, ¿cuánto debes? No, yo debo mucha plata, pero ¿cuánto? No, pues yo sé que es mucha plata, pero la gente no tiene como las cifras claras. No ¿Cuánto te está cuantificada. No está cuantificado? ¿Cuánto te cobra el banco de interés efectivo anual? La gente no sabe, ¿sí? Y dice, no, la verdad yo no sé, esa tarjeta de crédito, vamos a evaluar qué tanto costo financiero te está representando. La gente no sabe. Entonces, lo primero es comenzar a enumerar esas deudas, ¿sí? De la que te esté siendo más costosa a la más, digamos, a la no tanto, porque igual todas son costosas, ¿sí? Y ahí va el tema de la personalidad financiera, Emma. Por eso es que yo les digo que hay que definitivamente aprender a conocer cuál es nuestro perfil y nuestra personalidad financiera. Hay gente, y le voy a poner el caso de mi esposo, él prefiere, digamos, empezar por una obligación que su costo financiero sea el más alto, ¿sí? Hay otras personas que son un perfil, porque él es muy analítico y él es muy de tirarle lápiz a todo, ¿sí? Hay personas que son mucho más emocionales, entonces ese tipo de personas, a ellas no les importa si esa deuda les sale muy costosa, pero por ejemplo tienen 5 deudas y hay otras 4 que son muy chiquitas y dicen, no, pues yo voy a empezar por las más chiquitas, así sean las más costosas, pero sienten que avanzan más. No importa Claro. que sean las más baratas, digámoslo así, financieramente hablando, pero no, estoy saliendo de eso, estoy saliendo. Y dejan la más costosa para el final porque es la más grande, porque sienten que así avanzan más rápido. Avanzan más. Ajá. Entonces, el plan, por eso te digo que el plan se hace de acuerdo también a la persona. A la ¿sí? persona. Hay que analizarlo muy bien, porque ¿qué es lo que pasa? A veces queremos hacer un plan financiero estándar. Todos no somos lo mismo. Es como, y tú que Claro. estás en el tema de la nutrición, de la alimentación, todos no somos iguales. No somos iguales, claro. Entonces, los planes no pueden ser un estándar como cuando vas al nutricionista y te dice, mira, merma los carbohidratos y haga esto y te manda como una fotocopia, que esa es la fotocopia sí, que le dan a todos los pacientes. No funciona así. Y así también funcionan las finanzas, no es un estándar. Súper. Y ahora que has tocado este tema, Vivian, ¿cómo crees tú que afectan, ya ahí como para cerrar este episodio, cómo crees tú que afecta el manejo de las finanzas personales o familiares con nuestra salud física? ¿Qué papel juegan? Para mí es, o sea, las finanzas, y por eso me apasiona tanto este tema. Y cuando yo comencé, digamos, como mi vida profesional, que uno aprende temas como contadora, temas de impuestos, contables, de auditoría, financieros, dije, ¿en qué rama me quiero enfocar? Y chuleé las finanzas porque definitivamente lo viví, supe lo que era tener una crisis financiera y sé el impacto emocional, sí, que este tiene tan grande. Sé y sé que es un tema que afecta muchísimo a las personas, o sea, al punto de enfermarlos, literal, ¿sí? Claro. Te afecta no solo emocionalmente, sino también físicamente, es un tema que agota, ¿sí? Que agota demasiado, que te bloquea mentalmente al punto de que tu creatividad hasta se restringe, es decir, Se no te anula. fluyen las ideas, no ves la luz, o sea, no ves oportunidades de negocio por ningún lado, porque el tema de la crisis financiera pone como un bloqueo también. Entonces sí, de verdad que sé que es algo que afecta muchísimo y trae, pues, digamos, afecta la salud en todos los sentidos. O sea, se te puede dar una gastritis, te da migraña, te produce estrés. Sí, hablando en términos más físicos. Sí, más salud física. Es que, bueno, somos seres integrales, ¿no? O sea, no solamente somos el cuerpo físico, tú lo hablaste al inicio, somos parte tangible y parte intangible, y de esa forma nos nutrimos también. Y las finanzas ocupa una parte muy importante del diario vivir y de lo que tenemos que pensar día a día y de lo que tenemos que organizar, de todos esos cajoncitos que tenemos que organizar para poder vivir de manera saludable y para poder vivir tranquilos y en paz, con una paz mental. Entonces, por eso, Vivian, yo te agradezco muchísimo
todos estos tips, esta información tan valiosa que nos has brindado aquí en este espacio. Muchísimas gracias por tu tiempo, por la información. Y pues bueno, no, yo sí quisiera como dejarles de pronto a las personas abajo en la descripción del video de pronto un link o alguna información con los perfiles financieros. No sé si tú los puedas compartir y si no, pues... Te voy a compartir el nombre del libro. Sí, para poder dejarlo ahí, lo dejamos en un linkcito aquí abajo en la descripción del video para que vayan. Porque está en inglés. Es en inglés, pero lo encuentran en YouTube como un audiolibro y bueno, súper recomendado. Listo, perfecto. Vivian, muchísimas gracias por tu compañía, por tu información, por este espacio tan maravilloso. No, muchísimas gracias a ti, Emma. Como sabes, con todo gusto estoy para servirte lo que necesites y bueno, a todos un abrazo también y gracias por estar acá. Muchísimas gracias por tu compañía, por este espacio y a todos ustedes por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio de Snacks para tu vida.